Lo mejor que puedes hacer por el elefante y por todos los demás es presentarlo, ¿no? Lo que nos sugirió Kristen para mí primero fue una gran oportunidad, y aparte de una gran oportunidad, un privilegio, porque no todos los días viene una persona a celebrar junto con un conjunto de empresarios lo que son 10 años de una asociación empresarial. Piensen ustedes una cosa, se hablaba, y antes lo comentaba el señor alcalde, que para salir de esta crisis ya lo más grande ya se ha pasado. En tiempo, en dificultades, en complejidades, ya se ha pasado. Es decir, los que hasta ahora han llegado hasta aquí, enhorabuena. Pero yo quiero ir un poco más allá, porque el tema de una asociación viene a decir una cosa. Todos los que están y los que forman una asociación, ya han estado 10 años en una asociación, son un ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas de cara a lo que vamos a ver ahora, es decir, a esos nuevos tiempos que empiezan ahora. ¿Por qué? Primero, porque ustedes se unen libremente, nadie les impone nada, ustedes deciden que tienen que estar. Segundo, tienen una causa común en la cual creen todos y reman en la misma dirección. Y si no reman en la misma dirección, se ven las caras para decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Y al mismo tiempo, deciden libremente por dónde debe de ir el futuro, ya no solamente de sus negocios privados, y eso es una de las cosas que yo me he ido topando a lo largo de la experiencia que he tenido aquí en Canarias, y sobre todo en la gestión de áreas comerciales y con comerciantes, esa insolidaridad de la cual se acusa a lo que es el empresariado y sobre todo a lo que es el pequeño comercio y a la hostelería. Y eso no es justo. Entonces ustedes están demostrando que están poniendo cada día un granito de arena, que cada día están apostando por un proyecto, que cada día abrazan el cambio y que cada día están dispuestos a hacer algo diferente para que ese día sea algo diferente. Y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy, a lo largo de esta charla, que en torno a una hora estaremos hablando, ¿no? Yo le voy a presentar 3 partes o 3 fases. La primera de ellas es el quién. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar básicamente de las personas. Porque está muy bien esto de estar hablando continuamente de la crisis, ¿no? Y parece como que estamos hablando de la crisis, y la crisis es como una especie de monstruo que nos viene acompañando durante un montón de tiempo, pero tampoco sabemos y no tiene una forma tampoco muy clara. A mí no me gusta hablar de la crisis porque la crisis, tanto quien la propició como quien la está padeciendo hasta ahora, son personas. Entonces lo que vamos a hablar es cómo funcionan las personas, y probablemente les dé una pauta o una herramienta que les haga pensar que la solución no está tan difícil, y que la solución, ya les digo, que no es seguir leyendo la prensa, que no es seguir leyendo esos titulares, que no es estar amparando a ver si alguien viene y nos saca de aquí, sino que la solución está en uno mismo, tanto para lo bueno como para lo malo. Una vez que hablemos del quién, hablaremos del qué. ¿Cuáles son esos nuevos tiempos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es el pensamiento de las personas que ahora mismo estamos moviéndonos? Y sobre todo, ¿cuál es el resultado de toda esta fase de cambio? ¿En qué punto estamos ahora? Y lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente. No lo vamos a ver solo desde la perspectiva que todo tradicional. Lo vamos a ver desde la perspectiva de qué están haciendo determinadas empresas para cambiar, y seguramente que los resultados les sorprendan. Y finalmente hablaremos de el cómo lo están haciendo. Y verán que casi todos los cambios están ahí, al alcance de la mano. Para empezar, vamos a tratar, como yo les he dicho, con el quién. Y el quién, antes de hablar de crisis, yo prefiero hablar de lo que genera en todos nosotros esa crisis. Y esa crisis lo que nos genera es esto: el estrés. Vivimos en una sociedad que yo les puedo decir, y el otro día me lo leía, porque no me creía yo ese dato, que una persona, cualquiera de ustedes, en una semana ve a más personas que las que ve una persona que vivía hace 60 años en el mismo sitio que ustedes viven, en toda su vida. Y ustedes los ven en una semana. Estamos manejando más información a lo largo de un mes que lo que manejaban muchas personas hace un siglo, en toda su vida. Y lo manejamos en un mes. ¿Por qué? Porque ahora estamos, y como luego lo veremos, hiperconectados. Pero las personas seguimos siendo iguales. Que yo sepa, todavía no me han presentado a nadie que le haya crecido un tercer brazo, ni que tenga 2 cabezas, ni que pueda manejarse más allá. Es decir, seguimos siendo exactamente iguales que esos hombres de hace 100 años. Pero ahora mismo tenemos muchas más tareas que cumplir. Y eso lo que nos produce es un estrés. Estas son las definiciones que hay de estrés. Si se fijan con el tema del estrés, siempre se habla de lo mismo. Es una reacción natural que tenemos ante determinados elementos externos. Y eso lo quiero ir desarrollando. Simplemente dejarle. Normalmente se percibe el estrés, si se fijan, va más o menos
cronológicamente ordenado esas diferentes definiciones. Hay alguna de la Organización Mundial de la Salud, pero a mí la que más me gusta es esta última, porque realmente pone al estrés como una herramienta de ataque o perjudicial para nosotros, que puede ser perjudicial para nosotros, y también como una herramienta de adaptación, de gestión del cambio, que nos ha llevado hasta este punto. Y quiero empezar con una metáfora. Ahí tienen lo que es el capullo de una mariposa, el capullo de una crisálida. Fíjense una cosa, qué analogía más maravillosa podemos hacer con la vida del gusano. Cuando el gusano empieza a tejer ese capullo, no es consciente de que después, en ese capullo donde espera morir, después le viene una vida distinta. Es decir, se entierra dentro de un espacio oscuro que para él significa incertidumbre, sabe que lo que viene después probablemente sea la nada, si es que tuviese algún tipo de raciocinio, pero después, maravillosamente, pasa a transformarse en algo totalmente distinto, totalmente mejor, con muchas más habilidades, con mucha más capacidad, y sobre todo habiendo sobrepasado una muy difícil etapa, que es enfrentarse a la presunta muerte, entre comillas, y salir airoso, nunca mejor dicho. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos afectados de ese mal del siglo XXI, que es el estrés. Muchos de nosotros no nos sentimos capaces, no vemos salida a todo esto, ¿no? Fíjense que esto viene de lo que es la física cuántica. Y a ver si lo consigo traducir a términos que podamos todos entender. Yo el primero que estudié Derecho, y a mí lo de la física cuántica me viene lejos, ¿no? Yo cuando me enfrento, ustedes cuando se están enfrentando a este círculo verde que tienen aquí, lo que ven es una fórmula circular de color verde. Imagínense que esa forma circular de color verde representa un problema insoluble, lo que cualquiera de ustedes pueda estar viviendo ahora. Un problema al cual no tiene solución. Un problema en el cual nos vemos como, porque es que la realidad es así, nos vemos que nuestras ventas están bajando peligrosamente, que hemos tenido que despedir personas, familiares, que vivimos una situación muy complicada y que vemos que a nuestro alrededor las cosas parece que no mejoran. Vemos eso y eso es una realidad. Y para nosotros esa realidad tiene esta forma, la forma redonda de color verde. Pero si nos explican, esto se llama colapso de onda, si nos explican, el verde se forma de dos colores. El primero de ellos es el color azul y el segundo de ellos es el color amarillo. Imagínense que el color azul es ese problema que ustedes viven, que ya les digo, no lo podemos anular, no podemos evitarlo, no podemos pensar que eso no existe. Y eso es un problema real, y está ahí. La situación difícil, las ventas bajan, vemos que nos suben los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el problema real. Pero ¿dónde está el problema real para las personas? El que realmente constituye el freno a que nosotros podamos enfrentarnos a ese problema real y lo veamos, como habíamos visto antes, como un problema insoluble. Está en el círculo amarillo, está en la sensación de impotencia, en el sentirnos que no vamos a ser capaces de salir de esto, que no tenemos las herramientas y que todo esto nos supera. La sensación de impotencia, el rendirnos. Fíjense ustedes que si nosotros cogiéramos y quitáramos de esa unión de dos colores para formar el color verde, pudiéramos dividir el problema en estas dos facetas y quitáramos el elemento del medio, es decir, esa sensación de impotencia que nosotros mismos generamos, lo que antes era un problema insoluble se convierte en un desafío. Y esto es algo que lleva al ser humano escrito en sus genes. Estamos programados para eso, estamos programados para ver las cosas difíciles como un desafío, si no como piensan que hemos llegado hasta aquí. Se lo voy a explicar. Imagínense que ahora nosotros nos trasladan individualmente, como por arte de magia, nos llevan a un desierto, y aparecemos en un desierto. Eso es una sensación de incertidumbre. Primero, ¿qué hacemos aquí? Segundo, ¿qué es esto? Y tercero, y más importante, ¿cómo puedo sobrevivir? Cuando el ser humano entra en esa fase de incertidumbre, es decir, cuando nos enfrentamos a algo y no sabemos cómo empezar a atacarlo o por dónde meterle mano, en términos un poquito más de andar por casa, lo que sugiere o lo que empieza o lo que se activa dentro de nuestro cerebro es lo que se llama la capacidad adaptativa.
ante situaciones de incertidumbre, la capacidad adaptativa. Pero antes de empezar a hablar de cuál es esa capacidad adaptativa, yo les voy a decir una cosa. ¿Ustedes conocen el refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer? Luego hablaremos de ello, pero es que es curioso que el ser humano prefiere lo malo, prefiere seguir soportando una situación mala antes que cambiar y enfrentarse a no sé qué va a pasar después. Otra de esas cosas que tenemos nosotros marcado. Y lo más curioso de todo esto es que cuando nos enfrentamos a eso malo, es decir, cuando decimos, bueno, lo malo ya ha pasado y me veo en medio de un desierto y parece que no tengo ninguna solución, sino que me las tengo que buscar yo, maravillosamente el cerebro activa esto, que es la capacidad adaptativa. ¿Y sabe lo que hace la capacidad adaptativa? Desarrolla, multiplica por 4 la capacidad de atención. En un entorno de confort, nosotros pongamos que percibimos a nuestro alrededor 4 o 5 cosas. A esas 4 o 5 cosas les prestamos relativa importancia. Cuando nos enfrentamos a una situación como la del desierto, de incertidumbre, de a ver qué hago yo aquí, de 4 pasamos a 40 cosas. De repente la arena, lo que hay debajo de la arena, lo que hemos oído en algún sitio, lo que recordamos que podría ser. Empezamos con nuestra capacidad a lo MacGyver. Vemos un cactus. El cactus ya no es una planta, el cactus es una forma de sobrevivir. He visto que se puede beber, se puede comer, me lo puedo llevar. Puedo utilizar la camisa para cubrirme. Es decir, de repente todo parece que cobra un sentido especial. También, evidentemente, nuestro espíritu explorador, nuestras ganas de avanzar. Tenemos que irnos a cuando éramos pequeños, cuando éramos bebés, que teníamos esa capacidad de que todo estaba por conquistar, todo era posible. Y todo estaba al alcance de nuestra mano. Pues eso también se desarrolla, aunque tengamos 50 años, se desarrolla también. La creatividad, que tanto se anula cuando nosotros nos convertimos en leones de zoológico, la creatividad se activa hasta unos niveles impresionantes. Y finalmente, la sensación de que podemos soportar el fracaso, porque lo contrarrestamos con grandísimas dosis de ilusión. ¿Por qué? Porque el cerebro segrega, las glándulas suprarrenales, ahora veremos qué, segregan una serie de sustancias que alteran la composición de nuestra sangre, para que nuestra sangre actúe como una especie de droga maravillosa que genera todo eso. Y todo eso nos ha llevado, y ha llevado al hombre, desde una raza homínida que apareció en el este de África y que, debido a una enorme sequía, cuando eso apareció, se vio obligado a sacar recursos de donde no lo había e ir avanzando en busca de agua, en busca de pastos, en busca de qué comer, en busca de caza, y llegó hasta Asia. Piensen que el fracaso, entre comillas, es una oportunidad. Muchísimas gracias, espero que ustedes estén preparados, ahí les dejo nuestra QR, nuestro código QR, y ya les digo, para mí, yo no he visto Las Vegas, no me enfrenté a un desierto y vi Las Vegas. Lo que sí que he visto, y he visto aquí ahora mismo, son un grupo de empresarios que todavía están unidos, que llevan 10 años trabajando por su pueblo, que llevan haciendo mucho tiempo las cosas bien y que no solamente no se rinden, sino que siguen luchando para poder contar no 10 años, sino los próximos 10 años luchando ahí. Y para mí eso vale mucho más que Las Vegas, porque esos son personas a las cuales miro a la cara y seguramente si me pongo a tomar un vino con vosotros me acuerdo de los nombres de todos vosotros. Y eso para mí es más importante que esos grandes proyectos que luego no se sabe muy bien con qué se sustentan, porque como ustedes saben, Las Vegas se financió con muchos cadáveres y con una mafia que funcionaba estupendamente bien para blanquear en el desierto. O piensan que vio Las Vegas como el lugar idóneo, en Nevada. Muchísimas gracias, ha sido un placer.